Creo que mucha gente en todo el mundo, y gente que nos está viendo en otros lugares que no son México, no está consciente de la gravedad que están adquiriendo las cosas en, en México a raíz de la política mal llamada de abrazos no balazos. Es una política de seguridad que, para comentarla, quisiera primero oírla de boca del propio presidente, cuando fue precisamente electo. eh, La estrategia del presidente no es fallida, es la correcta, es un camino más largo, pero ahí no se nos va a perder nada. Lo que está diciendo es que no se pierde nada en México si se sigue la estrategia del López Obrador. Es interesante. Eh, porque la estrategia del López Obrador cuesta vidas. Se pierden muchísimas vidas. Se hablaba de esto, de un discurso con estrategia electoral, porque no ha presentado López Obrador los planes estratégicos de seguridad y justicia. Él presentó el plan cuando fue electo, y es un plan de estos que dicen: vamos a combatir la corrupción, vamos a acabar con las causas de la delincuencia, vamos a mejorar la aplicación de la justicia y vamos a reducir la corrupción. Entonces, qué bien. Eso también te lo digo yo. Es el clásico discurso populista de yo te voy a dar todo lo que quieres. El problema entra cuando vas al cómo lo hacemos, y el cómo lo hacemos se supone que es un plan estratégico que en casi 4 años no ha presentado Andrés Manuel López Obrador. Pero que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no se puede apagar el fuego con el fuego, que no se puede enfrentar el mal con el mal, que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y que hay que atender las causas que originan la violencia. Por eso, el propósito principal para garantizar la paz y la tranquilidad será la de mejorar las condiciones de vida y de trabajo en nuestro pueblo, buscar el bienestar material y al mismo tiempo lograr también el bienestar del alma, el fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales. Para que haya paz y tranquilidad se requiere acabar con la corrupción. Se necesita combatir la pobreza. Repito, se necesita fortalecer nuestros valores. No hacer a un lado esto que es tan importante, el mantener, el fortalecer valores culturales. Está demostrado que en las comunidades indígenas, donde hay más solidaridad, donde hay más fraternidad, donde se lleva a la práctica la ayuda mutua, el tequio, donde se mantienen las tradiciones, las costumbres, las culturas, es donde menos delincuencia existe. voy a dejarlo aquí. Evidentemente no se trata para nada de hablar mal de los indígenas, pero se trata de no endiosarlos. Hace precisamente unos pocos días, esta misma semana, un joven fue linchado, quemado, vivo,
en una comunidad indígena que se sentía con una enorme inseguridad, porque este personaje que tenemos aquí, ha decidido hacer lo que comentó aquí. Es decir, la teoría, y esta teoría se ha repetido tanto que el propio, uno de los más cercanos colaboradores de López Obrador, que es Pedro Miguel, un señor que antes era periodista y antes era de izquierda y antes era mi amigo, se peleó conmigo directamente porque cuando yo impugné la política de seguridad de López Obrador, me dijo que mi problema es que yo nunca había sido López Obradorista. Lo cual es una respuesta bastante absurda cuando le dices a alguien, oye, es que se está muriendo mucha gente, porque la delincuencia está desatada, porque no se está persiguiendo a la delincuencia. Si se dan cuenta en todo lo que dijo en este proyecto original López Obrador, en todo lo que señaló allí, no hay nada que diga perseguiremos a la delincuencia, fortaleceremos. Luego menciona la creación de la Guardia Nacional, pero como podemos ver luego, la Guardia Nacional ha sido objeto de todo tipo de requerimientos por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque es un cuerpo militar descontrolado que asesina, secuestra, extorsiona y demás, como antes lo hacían las policías federales o judiciales de México. Es decir, no ha sido una solución. Pero ¿qué es lo que pasa? La idea de los valores familiares, que es muy de derecha. La idea de que México tiene una familia, unos valores familiares superiores a los de otros, que luego lo dice, no creo que tenga sentido seguir escuchándolo, pero lo dijo en esa presentación de su plan de seguridad y paz. Todo se reduce a lo siguiente: la violencia y la criminalidad son producidas por la pobreza. Si tú quitas la pobreza y además fortaleces los valores familiares, generalmente valores religiosos, la violencia desaparece. La respuesta es no. No es cierto. Puede usted leer todos los tratados de criminogenia que quiera y verá que ninguno dice que la pobreza sea el único causante o la falta de valores sean los causantes, ni siquiera privilegiados, de la delincuencia y la violencia. Esto se lo ha inventado López Obrador porque le suena bien a su visión más hippie que otra cosa, o más de pastor evangélico, que creo que es lo que es, que de alguien que estudia el problema del delito en un país que está asesinando a 100 personas al día. Piense usted en esto, si no es mexicano, pero a los mexicanos ya se les hizo normal, pero piense usted lo que es 100 asesinatos diarios. Y él considera que sabe lo que hay que hacer y no tiene por qué preguntarle a ningún experto que haya estudiado el fenómeno de la criminalidad a lo largo de la historia en distintos países, en distintas condiciones sociales, en distintas condiciones culturales, en distintas condiciones históricas. No es la pobreza el elemento fundamental cuando lo que tienes es una continua degradación de las fuerzas del orden, primero. Segundo, cuando tienes un narcotráfico con un poder económico absolutamente arrollador, capaz de comprarlo absolutamente todo. Acabar con la pobreza no es ninguna garantía de que se acabe con la delincuencia y con la violencia. ¿Por qué? Porque hay un mercado de drogas. Ahora estás tú, frontera de por medio, con el mayor mercado consumidor de drogas del mundo, que son los Estados Unidos, y hombre, pues suministrársela siempre será negocio y siempre habrá quien lo haga y siempre habrá quien pague tales cantidades a otros para que sean sus colaboradores, que no se necesita que esas personas sean pobres, pueden ser de clase media alta y sin embargo verse tentadas por las enormes riquezas, el poder, el sexo, la fuerza que da el ser parte de un cartel del narcotráfico. El error es partir de una visión religiosa. Suena bien en realidad, fíjate, si lo piensas,
en un primer momento el asunto tiene lógica. No se puede combatir el fuego con fuego. No, sí se puede. Mira, hay casos en los que se puede. Por ejemplo, los bomberos saben hacer precisamente un cortafuego quemando ciertas zonas determinadas para detener un incendio forestal. Sí, sí se puede. No se puede combatir la violencia con la violencia. ¿Qué me estás diciendo? Me estás diciendo, por ejemplo, que Benito Juárez, que es un ídolo para López Obrador, nunca debió enfrentarse con las armas a la intervención francesa, que jamás debió oponerle un ejército al ejército invasor francés, y que la batalla del 5 de mayo, que es la única creo que ganó México más o menos con cierta soltura y solvencia, aunque un año después allí mismo el ejército francés nos dio hasta por debajo de la lengua, la batalla del 5 de mayo fue un error. Se debió haber dejado que los franceses entraran a México sin mayor problema. ¿Cómo pones la violencia a la violencia de una invasión extranjera? Ya no hablemos de la invasión estadounidense unos años antes, en el 1847 y 1848, cuando yo sé que tú tienes cerca un historiador que tú y yo conocemos muy bien, que glorifica enormemente la resistencia popular y el trabajo del ejército mexicano en contra de la intervención estadounidense, de la invasión estadounidense, la guerra de 1847 y 1848. Me estás diciendo que la gente no debió resistirse a la invasión, que no debió resistirse a la ocupación de la Ciudad de México, que no debió ni siquiera haberse resistido a que le robaran la mitad de su territorio. Por supuesto, ningún país debió resistirse a nadie. Y como decía Gandhi, el Reino Unido tenía que haberle entregado todo a Hitler, menos su alma, y los judíos tenían que haberse dejado matar jubilosamente, en vez de algunos de ellos oponerse violentamente, como es el caso del levantamiento del gueto de Varsovia. Eso que suena bien, no se puede responder al mal con el mal, analizado con un poco de inteligencia, es una estupidez colosal. No, el enfrentamiento solo mediante la violencia no va a terminar con el fenómeno del narcotráfico en México, con el fenómeno de la violencia y de la delincuencia extra o alrededor del narcotráfico. No. El combate a la pobreza tampoco. Pero hay muchísimas cosas que sí se pueden hacer, que apoyadas en el uso legítimo de la violencia para salvar vidas de inocentes que están muriendo al ritmo de 100 diarios, repito, 100 diarios, 100 personas muertas diarias, reduzcan la incidencia de una criminalidad absolutamente desatada. Pero lo que les ha dicho desde hace 3 años Andrés Manuel López Obrador a los delincuentes en México es: nosotros nunca vamos a actuar contra ustedes. Si tú matas, yo no te voy a disparar para salvarle la vida quizás al que estás matando. Así que tú, con confianza, procede, mata, secuestra, asesina, viola, destruye, extorsiona. Yo no voy a usar la violencia. Yo, que soy el único legitimado en un país democrático como gobierno para ejercer la legítima violencia en defensa de la ciudadanía que me votó precisamente para que hiciera yo eso, yo renuncio al uso legítimo de la fuerza, renuncio al uso legítimo de las armas, renuncio al uso legítimo de la resistencia y de la protección por la fuerza de los ciudadanos que están siendo asesinados por la fuerza. Pongo en tus manos a los ciudadanos, mátalos, destrúyelos. Yo estoy acabando con la pobreza. Yo como delincuente estaría feliz de la vida. Están felices de la vida. ¿Y saben cómo va la lucha contra la pobreza? En los 3 años y pico que lleva Andrés Manuel López Obrador, ha aumentado en 2,5 millones de personas el número de pobres en México y en un 10% el número de pobres en la pobreza extrema. Luego me dirán que yo odio a López Obrador, porque es el argumentito de siempre en los comentarios de estos vídeos. ¿Y por qué odias a López Obrador?
Y no lo odio. Estoy profundamente en desacuerdo con él por esto.